Una vez más, sean todos más que bienvenidos. Amén. Siempre es un enorme placer saludarles. Para todas las personas que se conecten con nosotros, ya sea en esta transmisión o en los días subsecuentes, que la paz del Señor sea con todos. Bienvenidos. Estamos transmitiendo, hermanito Pedrito me hace el favor, desde el área metropolitana de Washington, D.C., muy particular de la ciudad de Stafford. Estamos a unas 40 millas al sur de la capital de los Estados Unidos, Washington, y darle la bienvenida a todos. Las redes sociales, ya saben ustedes, no conocen frontera. Amén. Todos lados donde hay internet, así es que muchos abrazos fraternos y por supuesto el Espíritu de Dios toque sus vidas en este día. Amén. En este mensaje. Amén. Hoy vamos a hablar del Evangelio para los niños y del Evangelio para los adultos. Amén. Vamos a hablar del Evangelio. Pero antes de hacerlo, quiero darle un par de minutos a nuestro hermano. Amén. Pastor Gregory. Amén. Venga, por favor, un minuto, hermano. Amén. Que nos está visitando. Amén. Uno de estos días le vamos a decir que se quede aquí de una vez con nosotros. Amén. Welcome. Welcome. It's always good to have you here at home. Amen. I thank you, Pastor William. Amen. To this great congregation that I see today. Creo que la mayoría somos bilingües, pero por si las moscas, amén, da los agradecimientos en esta gran congregación también. Amen. To address the congregation, to Pastor William and all the ministers and all the para dirigirme a la congregación, gracias a los ministros, a la congregación y a todos los siervos acá también. Amén. Amen. I was praying late last night and early this morning. Estaba orando ya tarde anoche y temprano esta mañana. And I was thinking about the church here and what God is doing. Y estaba pensando acerca de esta iglesia y lo que el Señor está haciendo. And God spoke to me late last night. Y anoche ya tarde el Señor me habló. And He took me to the books of Proverbs. Y me llevó al libro de los Proverbios. And to start the year out, God said Y to para comenzar el trust año, Dios dijo hablar de confianza. in the Lord Confiar en el Señor. with all thy heart. Con todo su corazón, con todo Lean su not to corazón. your understanding, Y más allá de tu entendimiento, but to acknowledge me pero que lo reconozcamos a in Él all of your ways, en todos los caminos que nosotros tomemos. and I will direct your path. Y yo voy a guiar tus pasos. Can I get an amen? Puedo agarrar. Do anybody hear me today? Can I get an amen? Because if God is getting ready to ordain your path, that means that He has something new for you. Así es que el Señor tiene cosas nuevas para ti. Amen. We're starting out this year on the way to glory. Hemos comenzado este año en el camino a la gloria. Because the Bible says, Porque la seek ye Biblia first dice que lo busquemos a Él the primero. kingdom of God Primero el reino de Dios. and all of His righteousness. Amén. And all things shall be added. Amén. Y todo lo demás va a ser agregado. Amen. So we don't have to worry about running to our sisters Así es que no debemos de and running preocuparnos to our brothers, de estar. but we can run to Jesus. Pero necesitamos enfocarnos. Amen. How many are ready to run to Jesus? ¿Cuántos están listos para correr? Amen. How many are ready to hear from heaven today? ¿Cuántos están listos para Amen. I'm ready to hear from heaven today. Yo estoy listo para escuchar. Because we already been in the house of God. Glorifying Him all morning long. Amen. We came to the house of the Lord where we can find healing, where we can find revelation. Amen. So we can seek God's face first. Para ver el rostro de Dios primero. Amen. Can I get an amen? Anybody want to hear from heaven this morning? Amen. God, get ready to do a new thing. Amen. Let's stand in the presence of the Almighty God. Amen. Come on, give God some praise. In the name of Jesus. Glory to God. Glory to God. Somebody always say hallelujah. Can I get an amen? Amen. Somebody ought to feel like praising God today. Amen. Do anybody in the house want to praise God with me? Hey, glory to God. Glory to God. Amen. Let's receive Pastor William
this morning. We're going to hear from heaven today. Amen. Let's receive this great man of God. Me complica porque elevar el nivel a ese nivel cuesta. Demos otro aplauso al Señor. We always enjoy your company and your face. Amen. Thank you, brother. Thank you. Amen. Thank you. And may the Lord be with you always. Amen. Hay que diga gloria a Dios. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. A través de toda la autoridad. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Amén. En medio de las tormentas, Él es el Señor. Amén. En medio de los terremotos de la vida, Él es el Señor. En medio de cualquier necesidad, Él es el Señor. Él es el soberano y está en control de todas las cosas. Me encanta la Escritura cuando dice que Él cierra y nadie puede abrir. Y Él abre y nadie puede cerrar. Amén. Amén. Noé pasó 120 años predicando la palabra de Dios, construyendo su arca. Y cuando la hora se llegó, el Señor le dijo a Noé: Noé, entra tú y tu parentela, tú y tu familia, porque la hora de cerrar la puerta se ha llegado. Amén. Y cuando Noé y su familia entraron al arca y todos los animales que iban a estar adentro, la puerta no la cerró Noé, la cerró el Señor. Amén. Hoy esa arca de Noé se llama la iglesia. La iglesia. Amén. Y el Espíritu de Dios anda por todas partes del planeta, llamando a la gente, invitándole y diciéndole: mira, entren al arca, entren al arca, entren al arca. La puerta está abierta, la puerta está abierta. Este es el momento de entrar al arca. Noé predicó 120 años, la iglesia ya lleva 2000 años, amén. Con la puerta abierta, todavía está abierta la puerta. Hoy es el momento de entrar, porque hoy es el momento de nuestra salvación, amén. De nuestra salvación, de nuestra salvación. Amén. Yo sé que la gente va a meterse a las puertas abiertas de los nightclubs, de las borracheras, del pecado, de la carnalidad, a todos esos lugares, amén. Pero el Señor está diciendo: el arca todavía tiene la puerta abierta. Entonces, aprovechemos el tiempo, amén. Dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. No endurezcáis vuestro corazón, porque la puerta se puede cerrar en cualquier momento. No solo la puerta de la iglesia, la puerta de su vida, la puerta de mi vida. Amén. Se puede cerrar en cualquier momento. La vida nadie la tiene comprada, no es suya. No es suya, su esposo no es suyo, su mujer no es suya, sus hijos no son suyos. Todo le pertenece al Señor. Y todos nosotros estamos acá de una manera temporal. Amén. Yo quiero felicitarlos a todos por haberse tomado el tiempo de venir a la casa de Dios. Amén. Porque aquí vamos a escuchar cosas que en ninguna otra parte nos van a decir. Amén. Y las vamos a escuchar gratuitamente. Porque en ninguna otra parte nos aman como nos aman en la casa del Señor. Amén. En ninguna otra parte nos van a estar preocupados por nosotros como lo está el Señor en su templo. En ninguna otra parte van a reprender su pecado. Al contrario, si usted está en adulterio, allá afuera le van a decir: mira, métete más en adulterio. Si está en fornicación, allá afuera le van a decir: seguí fornicando, no te preocupes. Si se siente bueno, como dicen en inglés, if it feels good, do it. Si se siente bueno, hazlo. Pero no le hablan de las consecuencias que todo eso trae. Amén. Y acá en la iglesia, por el amor que el Señor nos tiene a nosotros, le va a decir: mira, si estás en adulterio, arrepiéntete. Si estás en fornicación, arrepiéntete. Si eres un mentiroso, arrepiéntete. ¿Verdad? Si eres un engañador, si eres un manipulador, si eres un traidor, si eres un mentiroso, si eres un desleal, arrepiéntete. Eso solo lo va a escuchar aquí en la casa de Dios. Amén. Y lo va a escuchar porque aquí Dios le ama. Amén. Y porque acá es el canal de bendición hacia la vida eterna. Amén. Porque acá es donde damos el primer paso a lo que será. Amén.
Amén. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Porque acá es el primer paso del resto de nuestra vida. Amén. Nosotros somos eternos. Hoy les decía, vamos a platicar un poquito sobre el evangelio de los niños y sobre el evangelio de los adultos. Y quiero comenzar diciéndoles así de entrada, el evangelio para los niños no existe. Así es que no crean que porque ese es el título del mensaje, no quiero que me vengan a preguntar, pastor, ¿y cuál es el evangelio para los niños? No existe. It does not exist. Amén. Solo existe el evangelio para adultos. Pero, por ironía, le puse el mensaje de hoy, el evangelio para los niños. Ironía, digo, porque muchos de nosotros creemos que el evangelio que escuchamos es para niños. Y nos comportamos como niños. ¿Cómo se comporta un niño? ¿Cómo se comporta un niño? Un niño es caprichoso. A veces en la iglesia somos demasiado caprichosos. Nadie nos puede decir nada porque hay el grito. Nadie nos puede jalar la oreja porque ahí va el enojo, ahí va el llanto, ahí va ya la defensa, ahí van ya los puños. Amén. Nadie me puede decir como a mí me gusta, me da la gana de llevar mi vida. Yo ya soy un adulto, ya tengo 18 años, ya tengo 21 años. Ya me puedo emborrachar, ya puedo comprar cervezas. Y nos gusta vivir el evangelio que nosotros creemos para los niños, porque los niños son inmaduros. Los niños, ¿cómo se llamaba eso en el Chavo del Ocho que decía? Le dio una chiripiolca. A los niños les da chiripiolcas a cada rato, ¿se han fijado? ¿Se han fijado? Es tremendo, los niños son tremendos. Comen solo lo que ellos quieren comer. Y las mamás tienen mucha culpa de eso. Aleluya. Porque las mamás tienen la gran lista de todas las cosas que el niño no come. Ellas reinfuerzan lo que ya él no quiere comer. No, eso no le compré porque dejo no come. No, dejo no come. No come tortilla, no come arroz, no come huevos, no come tamal. Y bueno, ¿qué diablos come? Y a veces en la iglesia hacemos lo mismo, nos comportamos como niños. No, eso no me gusta. Que hable de cualquier cosa el pastor, pero de eso no me gusta. Me siento tocado. Entonces hay un problema, porque el evangelio de adultos lo queremos hacer a nuestra medida. Y el evangelio del Señor Jesucristo no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Mi esposa se recordará, nos detuvimos a echar combustible. Teníamos un vehículo de diésel y nos detuvimos a echar combustible. Y la persona que le echó el combustible, porque allá no lo dejan echarle a uno en muchas gasolineras, sino que hay personas allá atendiendo, en lugar de ponerle diésel, le puso gasolina. Y lo peor es que el tanque estaba vacío y lo topó, pues. Ahí le dice, en el tapón le dice diésel o le dice gasolina. Es porque está diseñado a funcionar con diésel o con gasolina. Uno de gasolina no funciona con diésel y uno de diésel no funciona con gasolina. La palabra del Señor dice que los que creen en su nombre están supuestos a andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Si usted quiere andar conforme a la carne, la iglesia no es el lugar para usted, es el mundo. Ahora, si usted quiere andar conforme al Espíritu, el lugar suyo no es el mundo, es la iglesia. You understand what I'm saying? Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que el evangelio es para adultos, porque si yo le hablo a un niño y le digo, mira niño, tú tenés que vivir conforme al Espíritu, porque eso es lo que dice el Señor, él no me va a entender. Tampoco me va a entender si yo le digo, mira, estás viviendo conforme a la carne. ¿Qué me va a entender un niño de 5 años, de 3 años, de 2 años? Eso lo van a entender los adultos. Alguien diga, es para los adultos. Amén. Vengan conmigo
Hermanos, el Evangelio según San Juan, vamos a comenzar ahí. Bendito sea el Señor. Evangelio según San Juan en el capítulo 17. La invitación, por supuesto, es para todas las personas que también están conectadas con nosotros. Muchas gracias por estar ahí, por tomarse el tiempo para compartir palabra de Dios con nosotros. Amén. San Juan capítulo 17, me dicen amén. Quiero comenzar diciéndoles algo que todos sabemos, de alguna manera lo hemos escuchado. El Señor Jesucristo, Dios manifestado en la carne, de acuerdo a 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ahí es un lugar en donde lo dice más que claro. Por supuesto, no es el único texto bíblico. Dios se manifestó en carne 2000 años atrás en la persona y en la figura de Jesucristo. Escribiendo a los Colosenses, el apóstol Pablo dijo que Él, es decir, Jesús, es la imagen del Dios vivo. Y también dijo que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Así es que 2000 años atrás Él vino. Y cuando el Señor se cumplió el tiempo, primero, dice la palabra del Señor, cuando el tiempo se cumplió, la Virgen concibió. Eso está en Mateo capítulo 1. He aquí que la Virgen concebirá, había profetizado el profeta Isaías, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ese nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros. Amén. Entonces, cuando el tiempo se cumplió, la Virgen concibió y dio a luz un hijo, lo que le había dicho el arcángel. Vas a concebir un hijo varón, lo vas a dar a luz, y cuando él nazca le vas a poner por nombre Jesús. El nombre Jesús significa Jehová salva o salvación. El nombre de Jesús en griego es el mismo nombre de Jehová en el hebreo antiguo, que significa, el nombre de Jehová significa salvación. Amén. Entonces, el arcángel le dijo, vas a concebir, vas a dar a luz un varón, le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De nuevo, el nombre de Jesús significa salvación. Cuando nosotros estamos invocando el nombre de Jesús, estamos diciendo salvación, o estamos diciendo somos o queremos ser salvos, o estamos trabajando por nuestra salvación. Pero cuando el tiempo se cumplió para nacer, él nació. Pero pasaron alrededor de 30 años hasta que se cumplió el tiempo para que él comenzara su ministerio público. Y cuando él comenzó su ministerio público, la Escritura nos dice que él fue al desierto y estuvo allá 40 días y en ayuno, y el diablo lo tentó, por lo menos en 3 ocasiones, de las cuales da testimonio la Escritura. Dice la palabra que después de que había cumplido el tiempo de aquel ayuno y de todo aquello que había pasado en el desierto, regresó en el Espíritu, lleno del poder de Dios en él. Y comenzó a escoger a sus discípulos. Dice que pasó por el mar de Galilea y allí estaba Pedro y Andrés, su hermano, y les dijo, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos de inmediato, dejando las redes, dice, lo siguieron, dejando todo, lo siguieron. Y así los 12 discípulos, que se convirtieron eventualmente en los 12 apóstoles, menos, por supuesto, Judas, que terminó suicidándose. Entonces, la palabra del Señor dice que durante aproximadamente los próximos 3 años y medio, el Señor Jesucristo se dedicó a esto que vamos a leer con los discípulos. San Juan capítulo 17, ¿estamos ahí? ¿En qué nombre leemos la palabra? El nombre de Jesús. Vea lo que dice San Juan 17 y versículo 14. Yo les he dado tu palabra. ¿Están ahí? Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vea, si nosotros lo leemos como lo acabamos de leer, es como que pasemos por ahí de noche. Porque realmente no estamos profundizando en lo que ese texto está diciendo. Les explico. Durante 3 años y medio, Brother Gregory, el Señor Jesús se dedicó a darle a los discípulos, diga conmigo, palabra. Palabra. Él no les dio el Espíritu Santo. Él no les dio a ninguno de ellos talento.
No les dio talento. Ve como en el libro de los Hechos la palabra de Dios dice que el apóstol Pedro caminaba y la sombra de él caía sobre los enfermos y los enfermos eran sanos. Eso pasó hasta después de la crucifixión del Señor, hasta después de la resurrección del Señor, hasta después del derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos en el capítulo 2, en adelante. Pero mientras Pedro estuvo con él no tenía ese poder. ¿Están conmigo? Durante 3 años y medio Pedro no tenía ese poder. El poder que Pedro demostró caminando con Juan y llegando al templo de la Hermosa, y a la puerta había un hombre paralítico pidiendo limosna. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Pidiendo limosna, como 40 años de estar ahí, paralítico el hombre pidiendo limosna. Y esa tarde en particular, Pedro y Juan llegaron y tan pronto lo vio Pedro, fijando, dice la palabra, en él sus ojos, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y la palabra de Dios dice que aquel hombre paralítico de 40 años se puso de pie y comenzó a saltar y a brincar, y todos glorificaban a Dios. Pero ese poder, cuando Pedro estaba con Jesús, no lo tenía. Y la pregunta es, why? La pregunta es, ¿por qué? El poder que tuvo Juan no lo tenía. Cuando estaba con Jesús no lo tenía. Felipe, en una ocasión de esa palabra, fue llevado para el Espíritu a encontrarse con un eunuco. Ese poder de moverse de un lugar a otro en el Espíritu, Felipe no lo tenía, y él estaba con Jesús y no lo tenía cuando estaba con Jesús. Todas esas cosas sobrenaturales que pasan en el libro de los Hechos, los discípulos cuando Jesús estaba con ellos no las tenían. Y la pregunta es, ¿por qué? El don de profeta no lo tenían. El don de sanidad no lo tenían. El don de hacer milagros no lo tenían. En una ocasión, la palabra de Dios los llama Boanerges a un par de hermanos, que traducido significa hijos del trueno. Le dijeron al Señor, Señor, porque había un montón de gente enemiga del Señor, ultrajándolo, insultándolo, amenazándolo que lo iban a matar. Y estos Boanerges se acercaron a él y le dijeron, Señor, ¿quieres que demos la palabra y que descienda fuego del cielo y que los consuma? Y él les dijo, ignoráis las escrituras. Yo no vine aquí para matar, yo vine aquí para salvar. Pero ellos le estaban anticipadamente pidiendo a él poder, pero él no estaba listo para darles poder en esos momentos. ¿Y saben por qué? Porque en esos momentos los discípulos eran unos niños. ¿Se ha fijado a veces como en el matrimonio la esposa se comporta como que fuera chiquita? ¿Se ha fijado como en el matrimonio muchas veces el esposo se comporta como que fuera un niño? Hombre, el niño de 5 años se comporta más maduro que vos. ¿Qué te pasa? ¿Se ha fijado muchos de los errores que como adultos cometemos, los niños no los cometen? Los niños son ingenuos, pero a veces los adultos somos, me perdonan la expresión, a veces los adultos somos tontos. No estamos formados, es decir, nosotros nos convertimos en adultos porque naturalmente crecemos. El otro día me dice mi esposa, hablando de nuestro bebé de 5 años, me estoy asustando tanto que está creciendo este niño, ya casi está igual que a mí, me dice. O sea, si de 5 años está así de grandote, imagínate de 10. Alistate porque vas a necesitar escalera para subirte ahí arriba y platicar con él. Es decir, en lo físico nosotros crecemos de una manera natural. Pero el problema es que no estamos supuestos solamente a crecer en lo físico. El problema es que estamos supuestos a crecer aquí en el pensamiento, a crecer aquí en el espíritu.
Y la falta de crecimiento mental, la falta de crecimiento espiritual es lo que nos mantiene enanos. Y eso crea en nosotros adultos disfuncionales, porque no sabemos cómo enfrentar las situaciones. Por eso es que muchas veces una pequeña tormentita viene, o la bulla de que va a haber una tormenta y ni siquiera hay tormenta, solo la bulla y ya estamos desesperados. Ay, ¿qué voy a hacer? Y algunos se tiran a llorar porque no saben qué hacer frente a las situaciones de la vida. Eso es el producto de que no tenemos una formación correcta. Hemos crecido de una manera dispareja, hemos crecido en lo físico, pero no hemos crecido en el conocimiento. ¿Qué dice la palabra cuando habla del Señor Jesús? Dice, y el niño crecía en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que más valioso que la riqueza es el buen nombre. ¿Cómo destruimos nuestro nombre? Muchos de nosotros, el nombre de nosotros es sinónimo de ladrón, es sinónimo de corrupto, es sinónimo de sinvergüenza, es sinónimo de traidor, es sinónimo de desleal. Y la pregunta es ¿por qué? Más tarde los apóstoles dirían, y esto erais algunos de vosotros. Cuando el Señor llamó a los discípulos, ¿sabe usted quién era Simón? Simón Pedro, ¿sabe quién era Simón Pedro? ¿Sabe cómo era Andrés? ¿Sabe cómo era Tomás? Imagínense el apóstol Tomás, 3 años y medio después de estar con el Señor, habían ya crucificado al Señor, había ya resucitado al Señor, las mujeres lo habían visto, habían dado testimonio que habían visto al Señor resucitado, y Tomás, que había caminado 3 años y medio con él, todavía dudaba. O sea, ¿cómo hubiese sido Tomás si le hubiese tocado vivir en nuestro tiempo? ¿Creen que Tomás estaría aquí en la iglesia escuchando la palabra de Dios? Si viendo a Jesús. Es decir, Tomás fue testigo de cuando Jesús caminó sobre las aguas en aquella tormenta a medianoche. Tomás fue testigo cuando liberó a los endemoniados. Tomás fue testigo cuando alimentó a las multitudes. Tomás fue testigo cuando confrontó a los fariseos. Fue testigo de todas esas cosas. Y aún así, si yo no lo veo con estas 2 pepas que tengo aquí en la cara, y si yo no meto mi dedo en sus llagas, no creeré. Usted está hablando de otro nivel de incredulidad. ¿Se ha fijado cómo hay veces que es bien difícil hacer algo por ciertas personas? Es bien difícil. Hay veces que hay personas que les cae mal hasta que las amen. Hay un montón de gente masoquista por todos lados que solo a golpes se entienden. Y eso pasa en todas las áreas de la vida. Y la pregunta es ¿por qué? Ahora, esto que yo les estoy diciendo no es nuevo. El Señor lo sabía. Y es por esto que el Señor no bautizó con el Espíritu Santo a los discípulos de una sola vez. Les dedicó 3 años y medio para formarlos, para que crecieran en conocimiento y en gracia. Por eso es que los metió a algunas tormentas de la vida, para que vieran cómo funcionaba el mundo, no solamente el mundo exterior, sino también el mundo de la naturaleza. En una ocasión, en medio de aquella gran tormenta, el Señor estaba tan cansado. Saben ustedes que el Señor no paraba de día y de noche. Él no paraba. Desde que salía el sol hasta que anochecía, la gente lo buscaba. Y Él sanaba a los enfermos desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. Y después se iba a orar. Mientras los discípulos estaban durmiendo, Él estaba orando. Y en una ocasión iban en esa travesía en el mar de Galilea, había una tremenda tormenta. Y dice la palabra del Señor que en la proa el Señor descansaba y dormía. Y los discípulos se asustaron tanto, estando con el Señor, se asustaron tanto que aquella barquita anegaba. Anegaba es la palabra para, casi se hundía.
estaban con Jesús y ya lo habían visto, cómo obraba, cómo hablaba, cómo enseñaba. Y todavía no creían. Y la palabra del Señor dice que básicamente se pusieron a gritar y se desesperaron. Y lo agarraron al Señor y lo despertaron. Señor, maestro, despiértate, que nos hundimos. Ahí dice la palabra. Básicamente el Señor los reprendió. Y les dijo, hombres de poca fe. Y en ese momento reprendió a la tormenta y la tormenta cesó. Esos 3 años y medio fueron 3 años y medio de escuela para formar el carácter de ellos. Pero ahí pasó algo extraordinario. Es que esos discípulos estuvieron dispuestos a dejarse formar el carácter. Aquí en la iglesia hay algunos de ustedes a los que yo no les puedo decir nada. No les puedo decir nada. Ahí está Natalia. Natalia necesita mucha ayuda, pero a Natalia yo no le puedo decir nada. Y necesita ayuda seria. Pero ella es solo un ejemplo y puedo comenzar a dar nombres aquí. Algunos de ustedes me han dicho, pastor, no me diga nada porque yo ya sé lo que usted me va a decir. I already know what you're going to say, so don't waste your time. ¿Ustedes creen que nosotros tendríamos el Nuevo Testamento y tendríamos este Evangelio si Pedro le hubiera dicho a Jesús, Señor, yo ya sé lo que me vas a decir, no pierdas el tiempo conmigo? Si Juan le hubiera dicho, si Felipe le hubiera dicho, Señor, ya sé lo que me vas a decir, sigue tu camino. ¿Cuál fue la diferencia? Que aquellos hombres se postraron a los pies del maestro y le dijeron, maestro, enséñanos. Y estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Hermanos, en realidad nosotros no estamos dispuestos a dejar nada. ¿Qué estamos dispuestos a dejar? A veces ni a las reuniones de la iglesia queremos venir. Y si venimos, venimos tarde. Y venimos cuando nos da la gana y que no nos vaya a decir nada el pastor. A cada rato nos agarramos vacaciones. Yo les he dicho antes eso a ustedes. ¿Qué pasaría si yo viniera aquí a la hora que me da la gana? ¿O qué pasaría si yo viniera a la iglesia solo cuando me da la gana? ¿O qué pasaría si yo me agarrara vacaciones el día y la hora que me da la gana? ¿No habría iglesia? No, hay otros pastores. Sí, hay otros pastores, pero tendrían la misma actitud. Es decir, yo entiendo que si seriamente estoy interesado a heredar el reino de los cielos, lo primero que tengo que hacer es dejarme doblegar por el Espíritu de Dios. Ahora, el Evangelio para los niños. ¿Saben ustedes que el Evangelio para los niños es responsabilidad de los padres? Son los padres los llamados a enseñar a los hijos. Vea usted lo que dice Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El trabajo de evangelizar a los hijos es de los padres. No es del Señor ni es del pastor, es de los padres. Por eso es que cuando nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia, nuestros hijos escuchan el mismo evangelio de los padres, el mismo evangelio de los adultos. Porque son los padres los que se deben de cargar o encargar de inculcar el evangelio a sus hijos en casa.
para que cuando vengan a la iglesia entiendan lo que es el evangelio. Ahora, el problema es que no queremos asumir nuestra responsabilidad. Miren, nosotros somos latinoamericanos. Fíjense que una cosa que pasó aquí en los Estados Unidos con las personas de África que trajeron 500 years ago, aquí a los Estados Unidos, es que a toda la descendencia de África que trajeron por la fuerza como esclavo a este país, le robaron su identidad. Por eso ustedes tienen muchos afroamericanos, el apellido de ellos es Miller, es Johnson. ¿Ustedes creen que Miller es un apellido de África? ¿Ustedes creen que Johnson es un apellido de África? Semios. Le robaron su identidad. Y tuvieron que adoptar los nombres y los apellidos de los dueños de los esclavos. Nosotros venimos de nuestros países y con dificultad hablamos el castellano. ¿Saben ustedes que este idioma que estamos hablando ahora mismo no es el de nosotros? Este es el idioma que la corona española impuso a nuestros ancestros. Nosotros teníamos otros idiomas y los hemos perdido porque no solamente a los afroamericanos les robaron su identidad, a los latinoamericanos también nos robaron la identidad. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que venimos de nuestros países aquí a Estados Unidos y aquí en Estados Unidos nos avergonzamos inclusive de la identidad que tenemos hoy. Una de las primeras cosas que pasa es que llegamos aquí y ya no queremos hablar español. Piensan que si habla español, hablar español o hablar castellano es sinónimo de ser indocumentado. ¿Quién le ha dicho eso? Yo no quisiera hablar solo castellano, quisiera hablar chino, ruso, japonés, coreano. O sea, si yo hubiera tenido la oportunidad, o si la tuviera, todavía puedo aprender, porque todavía tengo la capacidad de aprender. Ahora, esas cosas que pasan en la vida son las mismas cosas que pasan en el Evangelio. No entendemos la identidad del Evangelio. El Evangelio no tiene absolutamente nada que ver con el tema del pecado, hermano. El Evangelio no tiene absolutamente nada que ver con las cosas del mundo. La palabra de Dios es clara cuando habla los frutos de la carne y habla los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, borracheras, orgías. Esos son los frutos de la carne y más. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, templanza, altivez, arrogancia, mezquindad. Eso es fruto de la carne. Obediencia, humildad, eso es fruto del Espíritu. Y cuando estamos hablando del Señor, los frutos que deben de salir de nosotros son frutos del Espíritu. Todos tenemos responsabilidades y por eso yo les decía, miren, los felicito por estar aquí, porque yo sé que no es fácil estar aquí. Yo sé que no es fácil estar aquí. Peor cuando sentimos uno que otro pullón. A veces sentimos como que aquí por bajo nos metieron el cuchillo. Pero ¿sabe cómo se llama esto? Se llama amor. Hermano, mire, como predicador es bien fácil hacerse uno el loco. ¿Y para qué me voy a complicar, pues? ¿Para qué me voy a complicar? O sea, es bien fácil ver a las personas que están yendo por el camino del infierno. Hay caminos, dice la palabra de Dios, que al hombre le parecen perfectos, pero el final es camino de muerte. Es bien fácil darse cuenta y dice uno, esa persona está yendo directito al infierno. Algo le pasa a esa persona. Es mentira. No puede heredar el reino de los cielos.
Pero eso es no amar. ¿Cómo puedo yo estar en este lugar santo y callar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo yo estar en este lugar tan privilegiado y por no atreverme a caer mal a usted, no decirle las cosas como son, o engañarle o sobarle la oreja para que usted no se ofenda? Es decir, yo quiero que nos reunamos, yo quiero que estemos acá, pero también yo quiero que no estemos abrazando el pecado. Yo les decía antes en el estudio que estábamos teniendo, mire ahí lo que dice Hechos capítulo 2, verso 1, ¿se acuerdan? Y estaban todos unánimes, y yo les preguntaba, ¿estamos todos unánimes en esta congregación, hermano? Y ustedes me dieron la respuesta. ¿Qué me dijeron? ¿Hay unanimidad en esta congregación? No, Brother Gregory. There is not unanimity in this congregation. Tampoco lo hay en otras congregaciones, es falso. Porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana es siempre estar dividido, es siempre estar empleitado. Porque la carne es un imán fuerte y poderoso que nos lleva al camino del mundo y de la muerte. Y para eso es la palabra. Para eso es la palabra, para exhortarnos, para reprendernos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escucharen. Es decir, esta palabra no es solamente para mí, es para todos. Amén. Y en estos momentos yo soy el piloto de esta congregación. ¿Qué pasa? Usted se sube a un avión. ¿Y quién dirige ese avión? El piloto. Y si ese piloto le estrella, como lo que pasó algo allá en Alemania hace unos años atrás. Un piloto, no sé cuántas personas iban en ese avión, y un piloto adrede, enojado con la vida, era el piloto, lo fue a estrellar el avión allá en los Alpes. Pulverizado terminaron todas esas personas. El pastor de la congregación bien podría guiar este avión y pulverizarlo y estrellarlo en una montaña. Pero no es eso lo que se busca. Entonces, dice la palabra del Señor en Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. El trabajo de evangelizar a los niños es de los padres. Es papá y mamá quienes tienen que evangelizar a sus hijos a través de la palabra y a través del ejemplo. Dice Efesios capítulo 6 y versículo 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina. Escuche lo que está diciendo ahí. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es importante que disciplinemos a nuestros hijos. Es importante que disciplinemos a nuestros hijos. Para Navidad le compramos una tablet a Willy. Y como a los 2 días de que tenía él la tablet, de repente su mamá le dijo algo y él le respondió mal. Y le digo, vení para acá y tráeme esa tablet. No me la vuelvas a pedir hasta el otro año. Porque tengo la opción de quitarme la correa y pegarte un buen par de correazos. Tengo la opción de bajarte el pantalón y pegarte un buen par de nalgadas. O tengo la opción de quitarte esa tablet para que comiences a aprender que esas cosas no se hacen. Pasaron como 10 días. A los 2 días ya estaba pidiendo de su tablet. Ya saben cómo es eso. No. Hasta el otro año. Pero se la hemos regresado con condiciones. Un día sí, un día no. Y si vuelve a cometer eso, se la vuelvo a quitar y se la voy a quitar por más tiempo. Porque somos los padres. Yo no espero que aquí en la iglesia disciplinen a mi hijo, pues. Es en casa, son los padres quienes tienen que disciplinar a los hijos. Aquí en la iglesia el trabajo del pastor es disciplinar a los adultos.
Aquí en la casa el trabajo del pastor es disciplinar a los adultos, porque el pastor tiene que estar interesado en que el Espíritu de Dios se derrame en todos. Pero para que se derrame en todos, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y si en la iglesia hay pecado encubierto, eso detiene el derramamiento del Espíritu de Dios y por lo tanto la bendición del pueblo. ¿Qué esposo, qué padre de familia no quiere una familia sana? ¿Qué madre de familia no se regocija cuando sus hijos están sanos? ¿Y qué pastor no se va a regocijar con una iglesia sana? Pero no puede haber una iglesia sana si no hay disciplina en la iglesia, si no hay exhortación. Y si no se hablan las cosas también como son. Tenemos que parar de dar excusas, hermano. La obligación y responsabilidad de instruir a los hijos ha sido delegada por el Señor a cada uno de los padres. Esa responsabilidad no es del pastor. Ningún padre de familia puede decir, mi hijo se perdió por culpa suya, pastor. No, es la responsabilidad de papá y mamá. Ahora, si nosotros entendemos eso, también debemos de entender que cuando el Señor delegó autoridad para conducir a su iglesia, no le delegó esa autoridad a niños. Vuelvo y repito, cuando el Señor delegó la autoridad para conducir, dirigir su iglesia, que Él compró con su sangre, Él no le dio esa autoridad a un montón de niños. Él le dio esa autoridad a hombres y mujeres que Él había preparado y que se habían definido por el Evangelio. Hay veces tenemos un pie aquí y tenemos otro pie acá, adentro y afuera, adentro y afuera. En el Señor hay que definirse. El que no es conmigo, contra mí es, dijo el Señor. O sea, no hay tales. No hay tales de que hoy sí y mañana no. Muchas de las esposas, la queja que tienen es que, no, es que vos sos cariñoso conmigo solo cuando te querés acostar conmigo. ¿Sí o no, esposas? ¿Y qué tiene que ver el matrimonio con la iglesia? Mucho, si la iglesia está casada con el Señor. Es un matrimonio. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Y el Señor, cuando le dio la autoridad a los discípulos, se las dio hasta después que ellos habían sido preparados. Hasta después que habían entendido. Hasta después que ellos habían dejado que el Señor les formara el carácter. Hay personas que vienen a la iglesia y no vuelven a regresar. Ah, no, es que el pastor dijo eso por mí. Yo tengo ya 3 décadas predicando el Evangelio y en más de alguna ocasión se me ha acusado que dicen que yo dije algo por alguien. Si la historia de uno es la historia de todos. Lo mismo que es de uno es de otro, es la misma historia de vida, las mismas debilidades tenemos, las mismas experiencias tenemos. Los problemas en un matrimonio son los mismos problemas en otro matrimonio, ya sea que aquellos hablen chino y aquellos hablen ruso y aquellos hablen inglés y aquellos hablen español, es lo mismo. Steve Wonder cantaba ya por los años 80, people are the same wherever you go. Cuando del ejército me dieron las órdenes para mandarme para Alemania, volé de San Luis, Missouri, en un vuelo directo hasta Frankfurt, Alemania. Una de las cosas que yo pensaba era que los alemanes eran diferentes. Y yo quería convivir con los alemanes porque yo quería darme cuenta cómo eran los alemanes, toda la imagen de Hitler y toda esa cosa con la que había crecido. Entonces yo creía que eran diferentes. Y cuando llego allá resulta que
Los alemanes eran tan borrachos como los salvadoreños, pues. Tan sinvergüenzas como muchos en México. Tan mentirosos como muchos en Guatemala. Perdón, brother. Lo mismo. Hay gente buena y hay gente mala en todos lugares. Hay hogares buenos y hay hogares malos. Hay hogares sanos y hay hogares problemáticos. Hay familias sanas y hay familias enfermas. Me llama la atención cómo los científicos muchas veces usan palabras de peseta, ¿verdad? Para referirse a algunas cosas. Dicen, no, es que esta es una familia disfuncional. Básicamente lo que están diciendo es que esta es una familia que está hecha leña, hombre, no tiene salvación. Pero dice, disfuncional, qué bonito suena, ¿verdad? Es decir, esta es una familia que a ver por qué está junta, pues. Entonces hay iglesias también disfuncionales, hay vidas disfuncionales, y cuando nosotros no queremos dejar que el Espíritu de Dios nos corrija, estamos actuando de una manera disfuncional. El Evangelio es para corregir a la gente disfuncional. El Evangelio es para sanarnos. El Evangelio es para curarnos. Miren ahora la gran carrera que hay con la vacuna para el COVID. Han corrido, en 10 meses han desarrollado esa vacuna porque hay nuevas tecnologías. ¿Para qué? Para combatir una enfermedad. El Evangelio es eso, es una vacuna en contra del pecado. El Evangelio es para vacunarnos, que no seamos tan mentirosos. Nos vacuna para que no seamos desleales, para que no seamos traidores, para que no engañemos a nuestras mujeres, para que no traicionemos a nuestros maridos. ¿Qué tiene que hacer una mujer casada metiéndose con otro marido que no es el marido de ella? ¿Qué tiene un hombre casado que andar metiéndose con otra mujer que no es su esposa? El Evangelio es la vacuna para que nuestros hijos no caigan en las drogas, no caigan en la cocaína. Es la vacuna para que nuestras familias sean sanas. Es la vacuna para que no nos manipulen. Es la vacuna para que no nos engañen. Es la vacuna para que no nos lleven al infierno. Ese es el Evangelio. El Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, porque mientras usted y yo no conozcamos la verdad, seguimos siendo esclavos. No podemos ser libres si somos esclavos del pecado. No podemos ser libres si yo no puedo parar de mentir. No puedo ser libre si no puedo parar de odiar. No puedo ser libre si no puedo parar de sentirme ofendido por todo. El Evangelio debe de tener el poder para ofenderme. Porque si el Evangelio no me ofende, no es el Evangelio del Señor. Alguien diga gloria a Dios. Entonces, habiéndolos formado, el Señor les dijo en San Juan 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para eso es el Evangelio, para que tengas paz. Para que yo tenga paz, para que usted tenga paz. El Evangelio no es para meterlo en problemas, es para sacarlo de problemas. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos han sufrido aflicción en el mundo? Mire, ¿cuántas veces no ha tenido usted para pagar la renta y se ha sentido afligido? Y cuando usted busca que alguien le ayude con dinero, no hay nadie ahí. No hay nadie ahí. ¿Cuántas veces ha tenido hambre y no ha tenido para comprar comida? ¿Y quién está ahí? Nadie. Es que ese es el mundo. Así es el mundo, y el mundo no debería de sorprendernos. Ya deberíamos de conocer mejor al mundo. El problema es que ni conocemos el mundo ni conocemos la iglesia del Señor. Y entonces al final vivimos toda nuestra vida en el limbo. No damos frutos, y damos frutos a medias, porque ni siquiera en el mundo disfrutamos el pecado en el cual escogemos vivir. Porque pretendemos ser cristianos, pero allá nos escondemos con la gran botella de tequila. Y que nadie me vaya a ver borracho, pues. Que nadie me vaya a ver, como dicen allá, patudo.
Porque en la iglesia yo voy a pretender que soy cristiano, pero allá escondidas en la oscuridad como Nicodemo. Entonces, ni disfruta el pecado y su conciencia lo acusa en la iglesia. Porque nuestra conciencia sabe que no somos libres. Entonces somos esclavos del pecado. Y mientras seamos esclavos del pecado, no podemos disfrutar la grandeza del Evangelio del Señor. Porque la grandeza del Evangelio del Señor es para gente adulta y para gente formada. El Señor no le dio a los discípulos ningún don del Espíritu Santo mientras estuvo con ellos, porque eran niños cuando Él los agarró. Él los agarró como niños, pero cuando los soltó eran hombres. Y reconociéndolo Él, no se los dijo de esa manera, pero así se los voy a traducir, reconociéndolo era allá en el Monte de los Olivos, reconociendo que ya eran hombres y mujeres, porque habían más de 500 ahí. Les dijo, váyanse a Jerusalén a esperar la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque yo me voy hacia el cielo, pero voy a venir a ustedes. ¿Por qué? Porque ya están listos. Porque ya son hombres adultos. Ya son mujeres adultas, ya entienden. Yo sé que no van a agarrar el Evangelio como a niños. Yo sé que el Evangelio en ustedes va a dar fruto al 100%, al 60% y al 30%. Un hombre no necesita a qué horas, que le digan a qué horas levantarse, porque sabe ese hombre a qué horas tiene que levantarse para ir a trabajar. A un niño sabe que va a entrar a la escuela a las 8 de la mañana y son las 12 del mediodía y no se quiere levantar. Porque es un niño. Pero un hombre sabe que va a entrar a las 6 y a las 3:30 ya está despierto. Porque sabe que tiene una responsabilidad. ¿Ustedes creen que un niño está preocupado porque hay que pagar la renta? ¿Usted cree que un niño está preocupado porque hay que pagar el celular, o que hay que pagar el seguro, o que hay que echarle gasolina, o que hay que hacer esto? El niño no está preocupado por nada de eso, porque es un niño. Esa es la responsabilidad de los adultos. Y en el Evangelio el Señor nos ha llamado a todos a ser adultos. Diga adultos. Por eso es que el Señor dijo, yo les he dado tu palabra. La palabra de Él los formó. Muchas veces los reprendió. Muchas veces los reprendió. Cuando querían salirse del carril, cuando querían hacer cosas indebidas, los reprendió. ¿Por qué tanto relajo? ¿Por qué tanta división en la iglesia moderna por estas cosas? Hay un montón de gente predicando la palabra con los títulos de pastores que están mal formados, que no tienen carácter. Yo conozco a pastores que les he preguntado cosas y me han dicho que sí y no lo hacen. Dan su palabra y esa palabra no vale absolutamente nada, porque son gente sin carácter, es gente mal formada. Y por eso es que hay tanta división en la iglesia y hay tanto problema en la iglesia, porque no hay uniformidad, no hay formación. Muchos que predican el Evangelio ni siquiera entienden el mismo Evangelio que predican. Y eso ha causado y sigue causando desastres, pero eso no impide que nosotros no tengamos que hacer las cosas bien. Si alguien hace las cosas mal, es problema de esa persona, pero yo tengo que encargarme de hacer las cosas bien, como le dijo Pablo a Timoteo, lo que les decía hace un ratito. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Amén, gloria a Dios. Mi intención no es solamente llevarlos a ustedes al cielo. Mi intención es llegar yo al cielo, y yo entiendo que para llegar yo al cielo tengo que llegar con ustedes, no puedo llegar solo, porque un pastor sin un rebaño no es pastor, y un rebaño sin pastor tampoco es un rebaño. Estamos todos en esto. Y se los voy a decir en blanco y negro. En lo que respecta a nosotros, o llegamos todos al cielo o nos vamos todos al infierno. ¿Cuál de los dos caminos quiere? Diga todos al cielo. Pero para que todos lleguemos al cielo hay que apretar la pita. Hay que socar el saco, porque ese volado se afloja en el camino. Hay veces que hay que poner ese saco, hay que meterle en la rodilla y
Porque si no, o se rompe o se afloja y se cae lo que hay adentro. Alguien puede decir gloria a Dios. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Note, hay gente, entre comillas, cristiana que se lleva más con la gente del mundo que con la gente de la iglesia. ¿Cómo es eso posible? La palabra de Dios dice que a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, el mundo los aborrece. Ahora dígame usted, es lógica, si el mundo ama, entre comillas, a un hijo y a una hija de Dios, ¿por qué será? El mundo no ama a los hijos de Dios. El mundo ama a los de su propia clase. Es decir, que nos hagamos pasar por cristianos es otra cosa. Pero un cristiano no puede andar en borracheras, no debe de andar en orgías, no debe de estar participando en fiestas paganas. No, pero es que es un cumpleaños. No, es que mi papá no viene a la iglesia y tiene un gran fiestón ahí que van a bailar merengue, que van a bailar salsa y que no sé qué. Y solo esta noche, pastor, se lo prometo. Mirad, dice el Señor, que no sabéis a qué hora ha de venir. Amén. Entonces es importante que aprendamos a prestar atención a los procesos. Es por eso que el Señor Jesús, cuando había formado ya el carácter de sus discípulos, pero el Señor Jesús no había formado el carácter de los discípulos porque Él quería formarlos. Había formado el carácter de los discípulos porque los discípulos dejaron al Señor Jesús que le formara el carácter. Si los discípulos no hubiesen tenido la voluntad de dejarse formar el carácter, el Señor Jesús no les hubiese formado el carácter. Pero ellos dejaron que el Señor Jesús lo formara. Es por eso que el Señor Jesús les dijo, no hay nadie aquí, ni en lo venidero, que deje padre, madre, hijos, casas por causa de mi nombre, que no reciba en esta vida 100 veces más y en la vida venidera la vida eterna. Lo dejaron todo para que Jesús los formara. Y cuando los formó, entonces les dio el poder. ¿Quién de ustedes le va a dar las llaves de su casa a una persona en la que usted no tiene confianza? ¿Cómo le va a dar usted la llave de su casa a una persona que usted sabe que es borracho, por ejemplo? A una persona que anda en cocaína y en drogas y en todas esas cosas. ¿A alguien de ustedes le van a dar la llave de la casa? ¿A una persona irresponsable? ¿Y ustedes creen que el Señor Jesús le iba a entregar las llaves de su iglesia a cualquiera? Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque es importante que si nosotros queremos trabajar con las llaves del Señor, también entendamos lo que eso representa y la responsabilidad que eso representa. Cuando a mí me prestan algo, hay veces que se me han dañado los vehículos y a veces algunos de ustedes me han dicho, pastor, aquí tengo este vehículo. Hermano, yo tengo miedo a agarrar cosas prestadas. Tengo miedo. Y cuando en alguna ocasión lo he agarrado, hermano, yo eso lo cuido más que las cosas mías. Porque las cosas mías son mías y eso no hay problema, pero las cosas ajenas es una enorme responsabilidad. Yo le tengo miedo a eso. El evangelio no es mío, no es suyo. Es una enorme responsabilidad. Este lugar en donde yo estoy parado, dice la palabra que es para los violentos. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan y los violentos lo arrebatan. Hay que ser violento para esto. No se puede ser turulato, no se puede ser débil, no se puede ser cobarde. Porque de otra manera este lugar no encaja. Los cobardes producen gente cobarde, pero los valientes producen gente valiente.
Y los conocedores producen gente conocedora. El evangelio es poder. Es poder de Dios. Es poder de lo alto. Pero tenemos que asumirlo con responsabilidad. Yo no puedo andar allá afuera tirando por el suelo mi testimonio, porque cuando estoy tirando por el suelo mi testimonio, estoy tirando al suelo el testimonio del Señor. Es por eso que como cristianos debemos de tener mucho cuidado, hermano. Muchos de nosotros publicamos demasiadas tonterías en las redes sociales. Y todas esas tonterías que publicamos tienen que ver con el testimonio nuestro, porque la gente allá afuera ve, y este es cristiano. Y este es el hombre de Dios, y esta es la mujer de Dios. ¿Quiere usted conocer a una persona realmente? Métase a la página de redes sociales y va a saber qué tipo de persona es. Hay que tener cuidado con lo que publicamos. No por el testimonio suyo, por el testimonio del Señor. Porque yo estoy diciendo que yo soy embajador de Cristo y no puedo ser embajador de Cristo si lo que estoy haciendo es causando burla al nombre de Él. Y a su nombre. Es por eso que cuando llega a Mateo 28, verso 19, el Señor les dijo, todo poder, Mateo 28, 18 y 19, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y por tanto, basado en que todo el poder del cielo y la tierra es mía, por tanto, id y haced discípulos. No dijo id y hacer ovejas. ¿Sabe qué significa eso? En la iglesia no es para ovejas. Las ovejas están en el mundo. Pero del mundo a esas ovejas el Señor las saca, las trae a la iglesia y las convierte en discípulos. Si aquí en la iglesia, en lugar de ser discípulos, seguimos siendo ovejas, algo está mal. Es una iglesia disfuncional. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 18, en el verso 4, dice el Espíritu del Señor, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, es que el mundo, la iglesia falsa, salid de ella, pueblo mío. Allí es donde están las ovejas, hay que sacarlas. Pero aquí en la iglesia tenemos que ser discípulos, porque el evangelio no es para niños, es para adultos. Es para gente madura, es para gente entendida. Es para gente sabia, es para gente fuerte. Ay, pastor, es que no puedo. Y es que no sabía que ese hombre estaba casado antes de meterse con él. ¿Cómo no, pastor? Y entonces, ¿por qué no lo deja? Es que no puedo. Y que no sabía que esa mujer estaba casada antes de meterse con ella. ¿Cómo no? ¿Y por qué lo hizo? Es que la carne es débil. Esas son las respuestas de las ovejas. Pero en la iglesia el Señor le dio la orden a los discípulos de que hicieran discípulos. Miren qué orgulloso me siento de mi sobrina Laura. Viéndola aquí anoche. El miércoles le van a amputar su pie izquierdo, se lo van a cortar. Y anoche estaba aquí dando testimonio de Dios. En 15 días, después de este miércoles, después que le quiten el izquierdo el miércoles, en 15 días le van a amputar el derecho. Y anoche ella dándole la gloria a Dios. ¡Wow! ¿Y por qué no vino a la iglesia? Ay, pastor, es que amanecí con un gran dolor de cabeza. ¿Y por qué no vino a la iglesia? Ay, pastor, es que usted sabe, estoy con el mal de las mujeres. ¿Y usted por qué no vino a la iglesia, hermano? Ay, pastor, es que viera que dormí mal anoche y me tronó la espalda. Gálatas capítulo 5, versos 16 en adelante. Digo pues,
Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si lo quiere buscar, Gálatas 5, verso 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vea lo que está diciendo. El Espíritu no quiere que usted y yo hagamos lo que nos da la gana. A su papá usted le puede decir, yo ya crecí y usted no me manda. A su mamá usted le puede decir, yo ya crecí y usted no me manda. Pero al Espíritu de Dios ni se le ocurra decirle eso. Porque tarde o temprano le va a tener que dar cuenta de todas las cosas que ha hecho mientras usted está en su cuerpo. Sean cosas buenas o sean cosas malas. Y por eso dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El Señor no quiere que nosotros vivamos una vida como a nosotros nos da la gana. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Son los frutos de la carne, acerca de las cuales os amonesto. Vea lo que está diciendo la palabra. Os amonesto, os exhorto, no vivas de acuerdo a esas cosas de la carne. No lo hagas, porque eso te acarrea muerte. Como ya os lo he dicho antes. Vea lo que dice aquí. Como ya os lo he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el trabajo del predicador? ¿Cuál es el trabajo del predicador? ¿Saben ustedes que este podría ser el último momento que alguno de nosotros podría tener la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Saben que en estos momentos yo podría ser el último puente en la vida de más de alguno de ustedes? El último puente que haría la diferencia entre el infierno y el cielo. Y es por eso que los predicadores deben de esforzarse mucho. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda. Porque esto es para adultos, no es para niños. Los niños no entienden, pero los adultos sí. Estamos peleando una batalla entre la vida y la muerte. Ninguno de ustedes ni yo mismo sé si voy a tener la oportunidad de volver a predicar otro mensaje. Este podría ser el último que yo predico y este podría ser el último que usted escucha. Y entonces, ¿qué? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, el problema es que mientras nosotros no asumamos la responsabilidad de ser adultos y de ser discípulos, nunca vamos a dar frutos del Espíritu. No podemos dar frutos del Espíritu mientras escojamos vivir de acuerdo a los frutos de la carne. Mateo 12, versos 30 en adelante. Palabra de Dios, y este es el Señor Jesús hablando. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O justificado o condenado. Romanos 2, versículo 2 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí está hablando de la gente hipócrita, de la gente con doble moral, de la gente que condena a los demás y ellos mismos practican lo mismo, por lo cual están condenando al otro. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y escuche esto, verso 5, capítulo 2, libro de los Romanos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, cuando yo me la pico de incrédulo, cuando yo me la pico de arrogante, de altanero, cuando yo me la pico de que yo no voy a creer eso, yo no voy a hacer eso, lo que estoy haciendo es atesorando ira para el juicio de Dios. Ira no de otro hombre, ira de Dios. Por eso dice Hebreos 10:31, es una horrenda cosa caer en manos del Señor, porque Él es un Dios justo. Entonces dice la palabra, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Y escuche esto, contenciosos es pleitistas, es desobedientes. Dice la palabra, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. A la injusticia es viven de acuerdo al pecado. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dijo el apóstol. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, escuche esto, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Cuáles son sus obras? ¿Cuál es su vida? ¿De qué manera está viviendo? ¿Está viviendo usted en pecado? Arrepiéntase. ¿Está viviendo en pecado? Pídale perdón al Señor. Y no diga mañana, si mañana no le pertenece, diga hoy. Nosotros pensamos que los seres humanos morimos solo cuando nos meten en una caja y nos llevan al cementerio. No es cierto. Nosotros los seres humanos morimos un montón de veces en la vida. Yo morí a mi niñez cuando dejé de ser niño.
Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo, pensaba como niño, hablaba como niño, más cuando ya fui adulto. Dejé atrás todo lo que era de niño, es decir, aquel niño murió. Yo fui adolescente, pero cuando terminó mi adolescencia, morí y dejé de ser adolescente. Yo fui militar, pero cuando salí del ejército, morí a ser militar. Ya no soy militar, dejé de ser militar, morí. Esas son etapas de la vida en las cuales nosotros vamos muriendo. Y cada vez que morimos volvemos a resucitar. Por eso es que el Señor habla de una vida nueva. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede heredar el reino de los cielos. Te es necesario volver a nacer, le dijo el Señor. Y Nicodemo, no entendiendo eso, le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Es que acaso puede volverse a meter en el vientre de su madre y volver a nacer? ¡No! Le dijo. Es necesario volver a nacer de agua y del Espíritu, es de conocimiento y fuego de Dios, conocimiento y presencia de Dios, conocimiento y poder de Dios, que santifica, que purifica, que nos guía, que nos enseña, que nos da la sabiduría para entender y conocer y caminar por el camino que es correcto y guiar a otros. Sé que ya me pasé muchísimo más de lo normal. Esta mañana le comentaba a mi esposa de camino para la iglesia, frente a la noticia prima, de que nuestro tío Antonio está agonizando. Mi mamá tiene un hermano gemelo. Los dos tienen 82 años. Pero mi tío Antonio, el hermano gemelo de mi mamá, está muy malito de salud. Y esta mañana viniendo para la iglesia yo meditaba y platicaba con mi esposa y le decía, yo no sé por qué yo no he sido más pegado con mi tío Antonio. Porque es gemelo con mi mamá, pues. Se supone que debería de verlo yo como mi padre. Imagínense usted. O sea, nuestra abuela tuvo bastantes hijos. Y me hacía esa pregunta, ¿y por qué? Porque es que no he sido más pegado con él, dado que es gemelo con mi mamá. Y meditando en eso me di cuenta que es por las cosas que pasan de niño. Y cuando nosotros somos niños, somos como una esponja, asimilamos todo. Y esa semilla eventualmente cuando crecemos da fruto. Pero ese fruto también ya de adultos tenemos la responsabilidad de cortarlo y corregirlo y ordenarlo. Y lo mismo que pasa en la vida natural pasa también en la vida del Señor. Todos tenemos experiencias diferentes en la iglesia del Señor. Pero es importante que vayamos corrigiendo, aprendiendo, corrigiendo. Yo hablo de aprender, desaprender y reaprender en la vida. Porque si no estamos dispuestos a hacer eso, difícilmente vamos a alcanzar la gloria, hermano. Porque en el mundo, en el camino de la vida, Satanás y sus demonios a cada rato van a estarle tirando cascaritas de guineo para que usted se deslice en el camino. Y si por cada cascarita usted no solamente no la evita, sino que todavía a propósito se para en ella para decir, ¡ay, me caí! Olvídese, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces dice el apóstol Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Cada obra que usted hace, cada acción que usted toma, cada decisión que toma en su vida, allá en el libro de la vida, Dios la está escribiendo. A usted se le va a olvidar, a mí se me va a olvidar, pero a él no se le va a olvidar. Y en el día del juicio, ese libro en donde están escritas todas sus obras y las mías, el Señor las va a abrir. Benito, Nito. Que deja ver dónde vamos a comenzar en tal fecha. Neisito, vení papito, mi Neisito. ¿Cómo está Neisito? Ahí le decían las tías, Neisito.
A mí me decían, Osmarcito, vení Osmarcito, papi. Mi tía Cata me decía, negrito, color de amor. Orejas de batidor, primero el abracito y después el coscorrón. Negrito, color de amor, orejas de batidor. Va a decir el Señor, Osmarcito, vení para acá, papito. Aquí está todo escrito, mira. Gregorito, aquí está todo escrito. Fermincito, aquí está todo escrito. Paquito, aquí está todo escrito. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor no quiere que ninguno de nosotros termine en el lago de fuego. Y ninguno de nosotros debería de querer terminar en ese lugar tampoco. Sé que la palabra de Dios es dura, pero también sé que la palabra de Dios es eficaz. Siempre escuché una expresión allá en mi trabajo que hice en El Salvador. Y esa es una expresión coloquial de la gente allá afuera. Y perdónenme, se los voy a decir nada más porque es importante. La gente dice, ese fulano le está tocando los testículos al tigre. Y dice, no le toque los testículos al tigre. No tentemos a Dios. No tentemos a Dios. No creamos que porque estamos disfrutando de las delicias del pecado no va a pasar nada. No tentemos a Dios. Pidámosle hoy perdón al Señor. Y pidamos del Señor su gracia, pidamos del Señor su misericordia. Y no creamos que el toro no nos puede meter ese cuerno y matarnos. Porque como dice la palabra, a la hora que menos pensáis, el Señor vendrá y se va a llevar a su iglesia. Pongámonos de pie. Cerremos nuestros ojos.